Ya. Ahí voy, ahí voy. Muy bien, vamos a hablar sobre la hemodinámica de manera superficial, porque ya también lo han visto en ingeniería servicios. ¿A qué se refiere la hemodinámica? ¿Ya? ¿Qué es la sangre? Hemodinámica, el movimiento del El flujo de la sangre. Se refiere movimiento, específicamente a conocer cómo es el flujo de la sangre. Y normalmente, ¿cómo es ese flujo? rápido, constante. Es constante, fluido. Y hay dos tipos de flujo. ¿Recuerdan el flujo laminar y el flujo turbulento? Normalmente es laminar, pero en ciertas situaciones puede convertirse en turbulento, como por ejemplo ocurre en el momento en que se cierran las válvulas, ¿no? Ahora, el gasto cardíaco se va a distribuir a los diferentes órganos y sistemas. Acá tenemos algunos, vean, a nivel del hígado 6%, riñones 20%, músculo esquelético 5%, cerebro 13%, etc. Eso es lo que ocurre en reposo. Pero en el momento en que se requiera un mayor aporte de ese gasto cardíaco, vamos a trabajar. Típico ejemplo respecto a los músculos esqueléticos, que vemos que es del 15%. Pero si por ejemplo tenemos un caballo de carrera, ¿no?, que está en plena actividad, sus músculos esqueléticos están realizando dicho trabajo. Por lo tanto, necesitan un mayor aporte de oxígeno. Quiere decir que el gasto cardíaco va a pasar de 15% hasta un 70-75%. ¿Por qué? Porque requiere de mayor oxigenación. O por ejemplo, el nivel del cerebro, que es del 13% en reposo. Pero vamos a suponer que comienzan a leer para el examen de fisio, para el parcial. Ese gasto cardíaco va a aumentar. Ya me dijeron 100%. Ojalá que sea 100%, pero no llega tanto, ¿no? Puede llegar a 40-50% aproximadamente. Eso es la oxigenación que se necesita sí o sí para que las neuronas puedan liberar los neurotransmisores de manera adecuada, ¿no? Que se libere glutamato, GABA, acetilcolina, ¿no? Que puedan hacer buenas sinapsis, y de esa manera se distribuye, ¿sí? Entonces, dependiendo del requerimiento de un órgano, de un tejido, de un sistema, este gasto cardíaco va a aumentar. Y para eso tenemos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el flujo va a depender de manera directa de la diferencia de presión y de manera indirecta de la resistencia. Esa diferencia de presión nosotros ya hemos visto que para que haya un buen flujo tiene que ser de mayor a menor presión, ¿sí? Entonces, si aumenta la diferencia de presión, el flujo aumenta o disminuye. Va a aumentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que esa diferencia de presión es el empuje que va a permitir que el flujo, en pocas palabras, fluya, no valga la redundancia, ¿no? Que pueda avanzar, que pueda haber una buena hemodinámica. Ahora, en el caso de la resistencia, vemos que es indirectamente proporcional. Entonces, si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Va a disminuir. Típico ejemplo, en un vaso sanguíneo, vamos a suponer que se han formado trombos. Entonces, aquí ya vemos que hay una obstrucción al paso de la sangre. Ay, nunca puedo leer con los ojos. Aquí hay una obstrucción, entonces tiene que buscar un lugar a través del cual pueda pasar, ¿sí? Y al generar esta obstrucción hace también que la velocidad comience a disminuir, entonces disminuye el flujo. ¿Por qué? Porque está buscando un lugar a través del cual pueda pasar, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta la resistencia, el flujo cae. Esto es de acuerdo a la ley de Ohm. Pero también hay otra ley, que es la ley de Poiseuille, que nos dice que el flujo ya no solamente
va a depender de la diferencia de presión, sino también del radio. Y es inversamente proporcional a la longitud de un vaso sanguíneo y a la viscosidad. Entonces, respecto a la diferencia de presión, ya sabemos que hay diferencia de presión, aumenta, el flujo también va a aumentar. En el caso del radio, si aumenta el radio, el flujo aumenta. A mayor radio, mayor diámetro. Quiere decir que el vaso sanguíneo va a tener mayor diámetro, por lo tanto, va a ser mayor. En el caso de la longitud, se aumenta la longitud. ¿Qué pasa con el flujo? Disminuye. Va a disminuir. Disminuye. Va a disminuir. Porque a mayor longitud del vaso sanguíneo es mayor el recorrido que tiene que hacer. Entonces el flujo se vuelve más lento. Ahora, ocurre lo mismo con la viscosidad. A mayor viscosidad, menos flujo. La viscosidad está relacionada con lo que vendría a ser los glóbulos rojos. Por ejemplo, el caso de deshidratación, aumentan los glóbulos rojos, genera una viscosidad, ¿no? Aumenta el hematocrito, ¿no? Aumenta falsamente los hematocritos, entonces genera de que el flujo sea más lento. Ahora, fisiológicamente, si ocurre esto de la viscosidad, el organismo va a comenzar a liberar de manera local óxido nítrico, que genera vasodilatación, que vamos a ver en un momento. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que el flujo va a estar determinado por ciertos factores, ¿no? Entre la presión, el radio, la resistencia que se puede encontrar, la viscosidad y la longitud. Ahora, en el caso de la circulación coronaria, sabemos de que es una circulación especial hacia el miocardio, el cual va a recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios para poder llevar a cabo sus funciones, ¿no? Contraerse, de poder relajarse, y también se generan metabolitos como el CO2 que tienen que ser eliminados. Ahora, durante la sístole y la diástole, vamos a ver que estos vasos coronarios, sobre todo las arterias, ¿no? Las arterias coronarias, van a generar que puedan aumentar el radio o disminuir. Por ejemplo, en sístole, cuando se está contrayendo, lo que vamos a ver es que el radio disminuye y por lo tanto el flujo de sangre va a ser menor. ¿Sí? Va a ser menor el apoyo. Mientras que, por el contrario, en diástole, lo que vemos es que al estar relajado el músculo, ¿no? ¿Qué ocurre con los vasos sanguíneos? Ya no se van a sentir comprimidos. Por lo tanto, aumenta el radio y favorece el flujo coronario. Pero también hay una regulación por parte del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en el caso del parasimpático, vamos a ver que de manera indirecta puede generar vasodilatación porque se une a receptores de tipo M1. ¿Sí? Con lo cual va a generar que se libere óxido nítrico y genera vasodilatación. Y en el caso del simpático, a nivel de los vasos, sobre todo las arterias coronarias, vamos a encontrar receptores alfa 1 que van a generar vasoconstricción, pero también podemos encontrar receptores, algunos autores dicen beta 1 y beta 2, pero por lo menos lo que yo conozco son beta 2. Y les digo beta 1 porque ya lo encuentran en algún lado. Pero los beta 2 pueden generar vasodilatación. Los alfa 1, vasoconstricción, y los beta 2, vasodilatación. Por la vía simpática, porque son receptores adrenales. Beta 1 lo he visto. Por eso les digo, hay algunos autores que hablan de beta 1 y beta 2, de los dos, pero la mayoría habla de beta 2. ¿Sí? Van a generar vasodilatación. Aquí podemos ver en esta diapositiva podemos ver cómo nos muestra que el ventrículo se está contrayendo.
se contrae. ¿Para qué? Para superar la presión de la aorta. Vamos a suponer que es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se abre la válvula sigmoidea, permitiendo el paso de la sangre hacia la aorta. ¿Qué ocurre con la aorta? Que al estar recibiendo una gran presión, comienza a expandirse. ¿Por qué? Porque sabemos que, en el caso de las arterias, tiene paredes musculares muy desarrolladas, tiene fibras elásticas, fibras colágeno, fibras musculares, que le da esa capacidad de poder expandirse. ¿Sí? Pero, luego de la contracción del ventrículo viene la relajación, se relaja. Entonces, al relajarse, comienza a caer su presión. Por lo tanto, se cierra la válvula sigmoidea y la arteria, por estas mismas propiedades que tienen sus paredes, comienza a regresar a su posición original. ¿Por qué? Porque aquí ya la presión ya no está recibiendo una fuerte presión con esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra esta diapositiva. Es un poco resumen de lo que ya hemos venido hablando en esta clase. Algo muy importante, el área de sección transversal, ¿sí?, va a determinar la velocidad del flujo sanguíneo. A mayor área de sección transversal, la velocidad disminuye. ¿Cómo así? Vamos a ver. Vamos a poner que los cortes, tenemos una arteria, cortamos, arteriolas, cortamos, capilares, cortamos. ¿Quién tiene mayor área de sección transversal? Arterias, arteriolas, capilares. ¿Arteria o capilares? Más arteriolas. ¿Quién dice arteria? Por acá he escuchado arterias. ¿Quién dice arteria? ¿Por qué? O sea, mayor diámetro mismo. No, mayor área de sección transversal. Los capilares. Los capilares. Los Capilares capilares tienen mayor área de sección transversal. Aquí hay una área de sección transversal. Aquí hay dos áreas de sección transversal. Y aquí en capilares tenemos 1, 2, 3, 4, 5 áreas de sección transversal. Entonces quiere decir que a mayor área de sección transversal, el diámetro, el radio va a disminuir y por lo tanto el flujo, la velocidad del flujo va a ser menor. Y es lo que nos muestra esta diapositiva. Fíjense aquí. Nos muestra la aorta, arterias, arteriolas, capilares, mayor área de sección transversal, lo vemos aquí, vénulas, venas y venas cavas, habla ahí. Pero ¿qué pasa en el caso de los capilares, que sabemos que tienen mayor área de sección transversal? La velocidad disminuye. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante que ocurra de esta manera? Que tengan mayor área de sección transversal los capilares, que tengan menor velocidad del flujo. ¿Cómo? Una respuesta. ¿Qué ocurría con los capilares? ¿Qué hacían los capilares? entornaban la sangre. El intercambio. Aquí ocurre la difusión, el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes. Entonces es por eso que necesita que el flujo sea más lento. Y que sea una velocidad menor. A diferencia, por ejemplo, de la aorta. Menor área de sección transversal, pero vean la velocidad. La velocidad del flujo es mayor. ¿Por qué? Porque encima tiene, como ustedes dijeron por ahí, tiene mayor radio, tiene mayor diámetro. Entonces es lógico que la velocidad sea mayor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vamos a continuar. O sea, mayor área, menor flujo. A mayor área en sección transversal. Ojo. Este es un poco ya el resumen de lo que venimos hablando. Arterias, sabemos que son elásticas, son más resistentes. Las arteriolas controlan un poco la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque comienzan a ramificarse. Entonces ahí genera una diferencia de presión.
Los capilares, ya ustedes me dijeron hace un momento, ¿no? Paredes delgadas, gran área de sección transversal, lo cual permite que se pueda dar ese intercambio por difusión. Y en el caso de las venas, comenzamos a ver que comienzan a aumentar. Entonces tienen mayor volumen hasta que llegan al corazón, ¿no? Poseen una baja resistencia, poseen válvulas que impiden que la sangre regrese, y eso también se ayuda un poco con el músculo esquelético, como habíamos hablado de la clase de hoy. ¿Continuamos? Sí o sí. Pero no se preocupen, ya no queda mucho. Regulación de la función cardíaca. Cuando hablamos de la regulación a nivel del corazón, tenemos que hablar de la presión arterial. Es decir, que el estímulo para que se dé esa regulación está relacionada a la presión arterial, sea que aumente o sea que disminuya. Y tenemos estos tres tipos de regulación que ya hemos tocado en algún momento, que vendría a ser la regulación local, nerviosa y humoral. En el caso de la nerviosa, sabemos que es a corto y mediano plazo, que se da a través del sistema nervioso autónomo. Tenemos el control humoral, que es a mediano o largo plazo, ¿sí? Porque puede demorar horas o días incluso. Y tenemos el control local, que es a muy corto plazo. Entonces vamos a ver estos tres tipos de regulación, y de hecho que la de tipo nervioso ustedes ya la conocen muy bien. ¿Por qué? Porque aquí hablamos básicamente de lo que debería ser el filtro negativo de la presión arterial. Bueno, que ya ustedes están así, pero no sé qué palabra ponerle, pero sabe, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una disminución de la presión arterial. Ese es nuestro estímulo. ¿Quién capta esa disminución de la presión arterial? Los vasoreceptores, ¿cuáles? ¿Cuál? Tendrían a ser los senos aórticos y carotídeos. ¿Sí? Y van a enviar la información a través de vías aferentes, que vendrían a ser, ¿cuáles? Nervio vago y nervio glosofaríngeo. Y lo llevan a un centro integrador, que en este caso sería el centro cardiovascular. Procesa la información que le está diciendo la disminución, bueno, la presión está baja, ha disminuido. Entonces, la respuesta va a través de vía deferente, ¿cuál? Simpática. Simpática. ¿Seguros? Sería una vía simpática, la cual va a liberar adrenalina y va a llegar hacia los vasos sanguíneos y hacia el corazón. ¿Ok? Aquí. ¿Qué dice? Adrenalina, ¿no? ¿El vaso sanguíneo qué receptor? Alfa 1. Sabemos que es excitatorio. Y el otro es el beta cual, 1. Con toda esa señalización a nivel intracelular, ustedes ya saben que va a generar Vasoconstricción. lo cual aumenta la resistencia vascular periférica, porque la luz del vaso sanguíneo va a ser, digamos, un poco más dificultoso del paso de la sangre. Entonces, por lo tanto, como consecuencia, como respuesta, aumenta la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. Ahora, en el caso del corazón, ¿qué receptor? Beta 1. Beta 1. ¿Sí? Beta 1. Si estaban pensando en lo que hablamos, eran los vasos coronarios, no confundir. Los beta 1 van a generar
vasodilatación. Y aumenta la fuerza cardíaca. Tiene efectos cronotrópicos positivos e inotrópicos positivos. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, lo cual genera como respuesta un aumento de la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. Esta es la regulación nerviosa por parte simpática. Esto ya ustedes lo deben conocer muy bien. Lo tenemos ahí en los dos gráficos. Lastimosamente son dos gráficos que están un poco incompletos, ¿no? Sí podemos complementarlos con los esquemas que solemos hacer. Y de hecho en este caso nos está mostrando que incluso vean cómo la médula adrenal está liberando también, está siendo estimulada para liberar adrenalina y actuar sobre los vasos sanguíneos y también sobre el corazón. Y el parasimpático, que aquí está en rojo, está siendo inhibido, porque acuérdense que simpático y parasimpático son antagónicos. Entonces aquí el que está teniendo el papel principal es la vía simpática. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre si es que tenemos el caso contrario? Es decir, si aumenta la presión arterial. Vamos a ponerlo por acá. Captado por receptores nuevamente, en los senos aórtico y carotideo, llevado por vía aferente, nuevamente nervio vago, nervio faríngeo, al centro cardiovascular. De aquí la vía eferente va a ser parasimpática. Va a liberar acetilcolina. Y en este caso, la acetilcolina va a llegar a lo que vendría a ser el corazón, ¿sí? Y también va a llegar a los vasos sanguíneos. En el caso de el corazón, ¿qué receptores? M2. Inhibitorio, por lo tanto, tiene efectos cronotrópicos Negativos. negativos. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca. En el vaso sanguíneo va a generar vasodilatación, pero ojo, lo hace de manera indirecta. ¿Sí? Aquí vamos a ver que hay receptores M1, ¿sí? Pero lo que hace la acetilcolina cuando se une a esos receptores M1 es liberar óxido nítrico. Y el óxido nítrico sí es el que va a generar vasodilatación. ¿Sí? Vasodilatación que disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto, disminuye la presión arterial. Igual aquí, efectos cronotrópicos negativos disminuyen la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. Sí. Una consulta. En los vasos sanguíneos, ¿qué significa RVP? Significa resistencia vascular periférica. Igual aquí. Resistencia vascular periférica. Y esa es la regulación nerviosa, que es a corto plazo, mediano plazo en algunos casos, pero normalmente es a corto plazo. Igual tenemos aquí en este gráfico lo mismo, lo que ya sabemos. Vean cómo nos muestra que dependiendo de cuál sea el estímulo, ¿no? Se van a estimular lo que vendrían a ser estos vasoreceptores aórticos y carotídeos, y van a llevar la información a través de nervio vago y nervio glosofaríngeo hacia el centro integrador para dar la respuesta que puede ser parasimpática o simpática dependiendo del estímulo inicial, para aumentar o disminuir la presión arterial. Ahora, las siguientes diapositivas ya no las voy a explicar porque es la señalización a nivel intracelular de lo que ustedes ya saben, de la adrenalina y de la... Encima he visto que han colocado como 3 veces los betas. Creo que para el próximo curso voy a decir.
Aquí, si quieren ver rápidamente, en los vasos sanguíneos ya sabemos la adrenalina alfa 1, con su señalización a nivel intracelular para generar vasoconstricción. Aquí nos muestra lo que vendría a ser, no sé si siguen haciendo esta práctica, porque había una práctica con el interactivo, no sé si la van a hacer o si todavía se incluye entonces, en donde nos permite apreciar qué ocurre con el corazón. Hay un corazón de un sapito de manera de interactivo y al que se le va colocando acetilcolina y adrenalina. Y de acuerdo a eso se van a ver sus efectos, ¿no? Ustedes tienen que explicar su mecanismo de acción, es decir, la señalización a nivel intracelular. Y eso es lo que nos muestra aquí, donde tenemos estos potenciales en las células marcapasos, que es lo normal, ese es el automatismo, es decir, la línea totalmente continua. Pero si nosotros le aplicamos adrenalina o noradrenalina, ¿qué va a ocurrir? Que las despolarizaciones van a ser más rápidas, llega más rápido al umbral, llega más rápido a generar su potencial de acción, entonces se adelanta, es lo que estamos viendo aquí, también se adelanta y también. Y cuando le colocamos acetilcolina, vamos a ver el efecto contrario, es decir, va a demorar, ¿no? Se va a retrasar la llegada al umbral del potencial de acción. Entonces, vean estas líneas continuas un poco más largas, ¿no? Se retrasa. Acá se retrasa. En vez de tener 3 como teníamos en las anteriores, tenemos solamente 2 por ese retraso que tiene. Voy a preguntar a la profe Fernanda si es que siguen haciendo esta práctica. Si no, voy a tratar de traerles el T-Jorex para que lo puedan ver, ¿no? Cuando le colocamos la acetilcolina y la adrenalina. Aquí también señalización a nivel intracelular. Aquí nos está mezclando la simpática y parasimpática. Simpática beta 1 con su señalización, parasimpática M2 con su señalización a nivel del corazón, ya lo sabemos. Igual aquí acetilcolina, cómo se libera, ¿no? Ya saben todo este ciclo de la acetilcolina, cómo se libera, cómo llega a sus receptores, en este caso M2, la señalización y por lo tanto cómo hace que salga el potasio. Aquí otra vez sobre el músculo cardíaco, es lo que estoy diciendo que nosotros acá representando las diapositivas, beta 1 otra vez, con su señalización. Igual aquí los beta otra vez con su señalización, tampoco no sé por qué lo han depositado sobre lo mismo. Y con la misma información que ya conocemos. ¿Alguna duda sobre la regulación nerviosa? Sigan leyendo señalizaciones, señalización celular, como se les hace preguntando en la práctica. Muy bien, entonces, vamos a pasar al control humoral. Aquí me voy a detener un poquito más. ¿Puedo borrar, verdad? Sí. Hay unas diapositivas, un mecanismo que se ve muy chiquito. Voy a pasar al siguiente. Ustedes que van a diapositivas se van a dar cuenta que es lo mismo. Este está un poquito más complejo. A ver, el primer sistema de regulación humoral que vamos a ver es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el estímulo aquí para que se pueda activar este sistema? La presión baja, presión arterial baja, lo cual se traduce en una baja perfusión sanguínea hacia los riñones. Los riñones son los que van a captar esta baja presión, específicamente en las células mesangiales. Si van a hablar por teléfono, por favor, afuera. No van a hablar por teléfono. Continúo. ¿Sí? Entonces, las células mesangiales detectan esa baja presión y comienzan a liberar a la renina. La renina, que se va a encontrar circulando en sangre, se encuentra con el angiotensinógeno.
viene de griego. Cuando la renina se encuentra con el angiotensinógeno, se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 sigue circulando en sangre y se va a encontrar con una enzima que produce en los pulmones, que es la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y de esa manera, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, que es la forma activa de este sistema. Esa angiotensina 2 primero tiene varias funciones, como pueden ver aquí, ¿no? Pero la principal función es que es un potente vasoconstrictor. Vamos a poner aquí número 1. Llega al vaso sanguíneo, donde están sus receptores de angiotensina 2, que están acoplados a proteínas G1, señalización a nivel intracelular que ustedes ya conocen, y por lo tanto genera vasoconstricción. Por lo tanto, aumenta la resistencia vascular periférica y se da la respuesta, que es un aumento de la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. ¿Es lo primero? ¿Sí? ¿Cuál era la función de la angiotensina 2? Primero es un potente vasoconstrictor. Esa es la que estamos viendo. ¿Okay? Ahora, la segunda función es que tiene receptores a nivel de la corteza adrenal. Vamos a mostrar aquí 2. Lo cual hace que a nivel de la corteza comience a sintetizarse y a liberarse una hormona que es la aldosterona. Aldosterona que va a estar circulando en la sangre y va a llegar a su sitio de acción, que es a nivel del túbulo contornado distal y túbulo colector, la primera parte. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, reabsorción de sodio y de agua. Y también genera la excreción de potasio. A nivel del túbulo contornado distal, la parte final del túbulo contornado distal y del túbulo colector, la primera parte, genera que se externalicen unas proteínas canal de sodio que se llaman ENaC. Entonces, ¿qué ocurre? Que la aldosterona hace que se retenga sodio, por ende, aumenta el agua también, la retención de agua. ¿Por qué? Porque el agua siempre sigue al soluto, ¿sí? Entonces, aumenta el volumen sanguíneo. Genera una hipervolemia. Por lo tanto, vamos a tener mayor retorno venoso, porque tiene mayor volumen. Si tenemos mayor retorno venoso, acuérdense, aumentaba el gasto cardíaco hasta cierto límite, lo cual genera un aumento de la presión arterial. Entonces, como respuesta, aumenta la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. Otra función que tiene es que estimula a nivel de la hipófisis posterior para que se secrete la hormona ADH, la hormona antidiurética o vasopresiva, que tiene sus receptores a nivel del túbulo colector. ¿Se acuerdan que hacía que las aquaporinas se externalizan? Entonces hace que haya la absorción de agua. Pero también, como aquí ve, tiene receptores sobre los vasos sanguíneos. Sus receptores de hormona antidiurética en los vasos sanguíneos están acoplados a proteína G. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esa respuesta? Vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, que se traduce en un aumento de la presión arterial, corrigiendo el estímulo inicial. Y luego, vamos a poner aquí una cuarta función de la angiotensina 2, 4,
aumenta la actividad simpática. Por lo tanto, a mayor actividad simpática, aumenta la adrenalina. ¿Sí? Aumenta la adrenalina. Por lo tanto, a nivel del corazón, a nivel del vaso sanguíneo, acá ya sabemos efectos cronotrópicos y inotrópicos positivos, vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y en ambos casos aumento de la presión arterial. Entonces, podemos ver que este sistema, renina, angiotensina, aldosterona, por cualquiera de sus vías, pero siempre activando la angiotensina 2, va a corregir el estímulo inicial, es decir, que aumente la presión arterial. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. En 3, por favor, no en la función 3. Sí, fue la que por eso me Acuerdo con eso. Yo me quedé en el 2. O sea, explico todo. Bueno, voy a explicar. Para mí, esta es la mejor forma de estudiar física, por esquemas. Sí. Para poder entender. Porque a veces cuando leemos los libros y son letras y letras y letras y letras, nos perdemos. Entonces, nuevamente, todo me llama. Disminución de la presión arterial, se libera renina a nivel de las células mesangiales, ¿no? Se encuentra con el angiotensinógeno que proviene del hígado, se convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se encuentra con la ECA, que proviene de los pulmones, y la activa angiotensina 2. La angiotensina 2, su principal función, vuelvo a repetir, por eso lo hemos puesto primero, es que es un vasoconstrictor. Sus receptores, ¿no?, acoplados a proteína FQ, hace que haya vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. La segunda función es que la angiotensina va hacia la corteza adrenal para liberar aldosterona. La aldosterona en sangre va hacia su sitio de unión, punto de unión, que vendría a ser el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Por lo tanto, una vez que se unen sus receptores, lo que genera es que haya la absorción de sodio y de agua y excreción de potasio. Esto que conlleva a que tengamos mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco y por ende aumenta la presión arterial como respuesta. El punto 3, o la función 3 que tendría la angiotensina 2, es que a nivel de la hipófisis posterior facilita la liberación de la hormona antidiurética. Hormona antidiurética que va a ir hacia el túbulo colector para permitir la reabsorción de agua, pero también va hacia los vasos sanguíneos, donde tienen receptores que están acoplados a proteínas G. Entonces, genera vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Y la cuarta función es que aumenta la actividad simpática. Por lo tanto, aumenta la liberación de adrenalina. La adrenalina va a llegar al corazón, a los vasos sanguíneos. En el caso del corazón, va a generar efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos que aumentan la presión arterial. Y en los vasos sanguíneos, cuando se unen sus receptores, generan vasoconstricción. Aumenta la resistencia vascular periférica y, como respuesta, aumenta la presión arterial. Y ese es todo el sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál de las cuatro se usa para mejorar el estímulo inicial? La primera siempre va a ser esta de aquí. Vasoconstricción. Siempre. Siempre, siempre. Luego la aldosterona. Por eso normalmente se considera el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y como un complemento, porque se produce en menor medida, vendría a ser el 3 y el 4. Pero el 1 y el 2 siempre presentes. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando. Siguiente, control humoral. ¿Puedo borrarlo acá? Sí. En este caso es un sistema antagónico.
antagónico al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se conoce como el péptido natriurético atrial. ¿Sí? Péptido natriurético atrial. El nombre ya más o menos nos dice dónde se podría estar sintetizando, ¿no? Atrial, es decir, Atrios. a nivel de los arterios, correcto, sobre todo en el lado derecho. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es el aumento de la presión arterial, los niveles elevados de sodio en la sangre y también cuando hay hipervolemia. ¿Sí? Cualquiera de estos tres estímulos hace que los miocardiocitos comiencen a liberar a este péptido natriurético atrial, que tiene muchas funciones en el organismo. Como pueden ver, tiene funciones hasta en el encéfalo. Nosotros no lo vemos porque está más relacionado con lo que vendría a ser la parte de psiquiatría en medicina humana. A lo que a nosotros nos interesa es esto de acá. De hecho, esto de acá, estos tres. Porque lo que va a generar es que haya una inhibición de las células mesangiales en el aparato yuxtaglomerular a nivel renal. Por lo tanto, si se inactivan las células mesangiales, ya no vamos a tener renina. Ya no hay renina. Si no hay renina, no hay angiotensina 2. Si no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, ya no funcionan los canales ENaC del sodio. Entonces ya no se retiene sodio. Y lo que vamos a tener aquí es una eliminación como respuesta, lógicamente, una eliminación de sodio, lo cual hace que la presión comience a disminuir. Es decir, vamos a tener lo que se conoce como natriuresis. De natrio, natriuresis. Ahora, a nivel de los vasos sanguíneos, también tienen receptores. Son receptores de péptido natriurético atrial. En este caso, lo que hacen es activar. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto la señalización, por ejemplo, de las GS, hay formas tempranas, la adenilato ciclasa o adenilciclasa? En este caso, lo que vamos a ver es un guanilato ciclasa. Guanilato se activa la guanilato ciclasa, lo cual cuando se activa permite que el GTP se convierta en GM cíclico. Guanosin trifosfato se convierte en guanosin monofosfato cíclico, el cual hace que se cierren los canales de calcio. Entonces el calcio disminuye, no tiene forma de entrar. ¿Sí? Genera relajación, genera vasodilatación en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, disminuye la resistencia vascular periférica y se traduce en una disminución de la presión arterial. Eso es lo que genera este segundo sistema. Eliminación de sodio y disminución de la presión arterial. Y por ende, lógicamente también hace que disminuya la volemia. Recuerden que uno de los estímulos es la hipervolemia también, si es que está presente. Entonces hace que el agua sea eliminada con la orina. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre este sistema? ¿Ninguno? Vamos al siguiente, el último. Este es el último y terminamos. En este caso ya vamos a hablar de tipo local. Ambos gráficos son lo mismo. Nos está mostrando vasoconstricción y vasodilatación. En los dos, nos muestran los dos casos. Vamos a empezar con el que va a generar vasoconstricción. Ustedes ya han escuchado hablar de la endotelina. ¿Sí? Sabemos que la endotelina se va a estar liberando cuando, por ejemplo, hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo, pero también cuando
hay una vasodilatación constante en los vasos sanguíneos. Comienza a secretar, ¿no? Que también se conoce como peak endotelina o endotelina grande o gran endotelina. Se libera y se une a sus receptores de endotelina 1, que están acoplados a proteína GQ, y por su señalización a nivel intracelular va a hacer que aumente el calcio. Por lo tanto, genera vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y comienza a aumentar la presión arterial, ¿sí? Por esa vasoconstricción. Esto es respecto a la endotelina, a nivel local. Pero por otro lado tenemos al óxido nítrico, que tiene la abreviatura de NO o en español le decimos O, que proviene de la L-arginina, ¿sí? Aminoácido. Y de la L-arginina se va a encontrar a nivel del endotelio con una enzima, que es la óxido nítrico sintasa, que la convierte en óxido nítrico. ¿Cuál es el estímulo en este caso? Que haya vasoconstricción marcada, o también cuando la presión suele estar alta, comienza a liberarse también a nivel local el óxido nítrico. Y se une a sus receptores que se encuentran en los vasos sanguíneos, que tienen una señalización muy parecida a la del péptido natriurético arterial, es decir, activan a la guanilato ciclasa, hace que el GTP se convierta en GBP cíclico, por lo tanto, aumenta el GBP cíclico. Y esto conlleva a que no se abran canales de calcio, entonces el calcio disminuye. Por lo tanto, inhibe la contracción generando vasodilatación. Es decir, disminuye la resistencia vascular periférica y hace que disminuya la presión arterial. ¿Sí? Entonces, genera vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica y tenemos disminución de la presión arterial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces hemos terminado la clase de hoy. Si es que alguien llegó al cual llenó la lista, me avisa, por favor. Ahí en esta última flecha dice, ¿aumenta la presión arterial o es MDA? ¿Dónde acá? No, en el azul. Sí. Aumenta la presión arterial. Profesora, una pregunta. Era un aminoácido que se unía a... Se encuentra con una enzima que es la óxido nítrico sintasa. Por favor.